Hola, hola Araceli, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se vayan integrando más compañeros a lo largo de la sesión. Por lo pronto voy a iniciar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues bienvenidos a la primera sesión de la semana 2. Y bueno, en esta sesión pues vamos a abordar algunas, pues indicaciones, ¿no? Que espero que sean de utilidad para su... Hola, buenas noches, Marlene. Para sus actividades de la semana 2. Vamos a abordar un poquito más sobre la actividad integradora 3 y ya en la siguiente sesión, que sería la del viernes, pues ya profundizaremos más sobre la actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Pero de todas formas vamos a dar indicaciones para las dos y también, buenas noches. Y también cualquier duda concreta que tengan, yo espero que ya hayan revisado las indicaciones de la actividad. Si ya tienen dudas desde ahora, pues entonces adelante podemos responderlas. Y si no, bueno, conforme vayamos avanzando con la sesión, pues ya ustedes surgirán las dudas y ya se irán despejando, ¿de acuerdo? Bueno, pues la sesión de hoy va a tener el siguiente orden. Vamos a dar primero algunas indicaciones. Estas indicaciones van a ser con respecto a las actividades que ya se evaluaron de la semana pasada, la semana 1. Ya todas las actividades integradoras ya están evaluadas, entonces los invito a revisar. Recuerden que es importante ir revisando conforme se vaya realizando, se vaya cerrando la semana. No dejen todo hasta el final porque, bueno, puede haber alguna situación en la que puedan, no estar de acuerdo, ¿no? Con alguna evaluación o a lo mejor no se pudo ver el link y si lo revisan a tiempo puede ser que se pueda volver a subir la actividad. Entonces es importante que se revisen las evaluaciones. No solamente la calificación numérica, es decir, la puntuación que obtuvieron, sino que también es importante la retroalimentación. Recuerden que la retroalimentación pues les va a permitir conocer cuáles son las áreas de oportunidad, sobre todo para mejorar. A lo mejor son cuestiones muy sencillas, ¿no? A lo mejor son puntos muy sencillos que a veces se repiten en todas las actividades, como en el caso de las referencias. Entonces, todas las actividades, independientemente de qué tipo de actividad sea o de qué módulo, pues deben de cuidar esta parte de las referencias, por ejemplo. Entonces, bueno, no está de más revisar esta retroalimentación y a lo mejor son puntos muy sencillos que se pueden mejorar y esto les va a permitir, pues, mejorar la evaluación. Entonces, no solamente se fijen en el número que obtuvieron, sino que también revisen la retroalimentación y si lo hacemos semana con semana, pues les da buen tiempo de ir leyéndolas con calma e ir revisando qué es lo que pueden mejorar. Si las dejamos todas hasta el final y no hay una revisión de su parte, pues no van a poder saber qué es lo que está mal y se va a seguir repitiendo el mismo patrón. Entonces, bueno, ahorita ya está evaluado todo. Recuerden que máximo 72 horas de acuerdo al día de entrega. Entonces, pues ahorita ya está evaluado todo, entonces, pues los invito a que a los que no hayan revisado aún, terminando la sesión, ingresen a su portafolio de evidencias y revisen sus evaluaciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a revisar lo que es la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4, la química de los productos y mi ecosistema respectivamente, y también los contenidos que están relacionados con cada una de ellas. La actividad integradora 3 es un poquito más no es compleja porque no es en realidad corta y sencilla, pero bueno, el contenido que la respalda, el contenido teórico que está dando sustento a la actividad, pues es un contenido que sí se debe explicar para que quede claro, ¿no? Lo que están haciendo, lo que están buscando. Entonces, bueno, tengo algunas observaciones con respecto a sus actividades integradoras pasadas de la semana 1. Recuerden que son observaciones generales, es decir, puede ser que no apliquen a ustedes este, porque no es en general lo que más observé para que se pueda mejorar, pero puede ser que hay quien entregó actividades que tienen todos los elementos que se solicitan. Entonces, no es necesariamente algo personal, estoy hablando solamente general, ¿no? Y si alguno de ustedes está relacionado con esto, pues hay que tratar de mejorarlo, ¿de acuerdo?
Los links no tienen, algunos links no tienen permisos para ingresar. Esto ocurrió poco. Entonces, en este caso me refiero al link de la infografía de la semana pasada. En esta semana el link será para un video. Entonces, pues recuerden cuidar los links. Ya en la primera sesión de la semana 1, ya les mostré cuál es la forma correcta de compartir un link, ¿de acuerdo? Entonces, revisen muy bien la forma correcta de hacerlo para que no tengamos problemas con la visibilidad de las actividades. Lo que sí se repite más frecuente, esto sí es uno de las áreas de oportunidad más frecuentes, son precisamente las referencias. Recuerden no solamente integrar referencias por integrarlas, o sea, no es nada más presentar el recurso. En algunos casos solamente se indica el link de donde se sacó la información. Entonces sí, está muy bien porque finalmente pues están mostrando el recurso del cual obtuvieron la información, pero recuerden que las referencias tienen una estructura determinada. Perdón, esta estructura está determinada por el manual de citas y referencias. Entonces tienen que basarse en el manual. El manual está disponible en cada una de sus actividades integradoras, ahí lo tienen a la mano. Y bueno, si cualquier duda lo pueden consultar, es muy rápido de consultar. Ahorita le podemos dar una revisada rápido para quien, si hay alguien que no lo ha todavía abierto, es un documento fácil de consulta. Entonces, pues los invito a que cuando tengan una duda, pues lo revisen y puedan generar de manera correcta sus referencias. Ya mostramos en las rúbricas de la semana pasada que esta parte de las referencias impacta de manera importante en las evaluaciones, entonces es importante que no lo sigan em, olvidando esta parte de la revisión de las referencias. Puede ser que la actividad sea excelente, que esté muy bien elaborada y que cumpla con todas las características que se están solicitando, pero omitir las referencias o estructurar de manera incorrecta las referencias, pues va a impactar en su evaluación. Entonces, también cuídenlo, no es solamente la parte de la actividad, sino también las referencias que están ustedes utilizando, ¿de acuerdo? Recuerden utilizar fuentes confiables, ya las sesiones pasadas, alguna de las 2 sesiones pasadas ya lo hablamos, también ya mencionamos algunos ejemplos, ya me mencionaron ustedes algunos ejemplos que son fuentes confiables. Recuerden que esto aplica a todas las actividades, no es solamente para una, es para todas las actividades, tienen que ustedes utilizar fuentes confiables, ¿de acuerdo? Hay que seguir la secuencia de las actividades, esto es muy importante porque esto me va a dar un orden con respecto al contenido de cada una de las actividades. Entonces, todas tienen un orden y es importante seguir la secuencia. La secuencia permite que ustedes comprendan la razón por la que se está elaborando la actividad, comprendan el contenido, ustedes tengan un hilo de lo que están realizando y también dentro de la evaluación pues va a impactar porque también dentro de las rúbricas se evalúa el orden de las actividades. Ajá. Ortografía. La ortografía, lo que más se repite son los acentos. A lo mejor en otras cuestiones no se nota tanto, ¿no? Pero en cuestión de acentos es donde más se nota. Recuerden que tanto Word como PowerPoint tienen autocorrectores, entonces los invito a utilizar el autocorrector. Recuerden que el autocorrector te señala te subraya las faltas de ortografía o las faltas de sintaxis o las palabras repetidas. Entonces, no hagan caso omiso de estos señalamientos. Si les está señalando es porque hay algo que está incorrecto. Entonces, bueno, una revisadita antes de entregar la actividad. Si ven que hay algo subrayado, pues revisan. Puede ser que se equivoque porque hay veces cuando las palabras no son comunes se equivoca y no sabe si son correctas o no, pero las señala. Entonces, bueno, esos son casos aparte, pero la mayoría de las veces cuando nos señala un error es porque hay algún error. Nos falta algún acento o estamos teniendo ahí. Recuerden que en la rúbrica también se evalúan las faltas de ortografía. Entonces es importante usar estos autocorrectores. También las herramientas digitales tienen autocorrectores, la mayoría. Igual, cuando detecten que les está señalando algo, no lo dejen, porque seguramente es algo que pueden corregir y que pues va a mejorar la presentación de su actividad. Otro punto que también suele repetirse o se repitió
varias veces fue la extensión de cada sección. Recuerden que en el caso, por ejemplo, a veces de las respuestas a algunas preguntas, nos dice de 8 a 10 renglones o de 8 a 12 renglones, o nos dice el determinado número de renglones, entonces es importante cubrir la extensión, porque la extensión también está señalada en la rúbrica y al no cubrir esta extensión también se va a ver disminuida esa evaluación. Y realizar cada indicación de las actividades integradoras. Al ir leyendo, entonces yo les recomiendo ir leyendo cada una de las indicaciones e ir realizando cada una de las indicaciones como se va señalando dentro de tanto de las instrucciones como de la rúbrica. Si van siguiendo paso por paso, pues van a ir cubriendo todas estas indicaciones y se van a ir cubriendo entonces todas las características. Si no lo seguimos así paso por paso, puede ser que a veces algún elemento a lo mejor es muy pequeño, pero el elemento se omitió y entonces ese elemento pues también va a impactar dentro de la rúbrica. En el caso, por ejemplo, de la actividad integradora 1, les comenté que un índice tiene que indicar el número de página en el que se encuentra cada una de las secciones de un documento. Y bueno, eso fue una de las situaciones que más se repitió, ¿no? Que los índices solamente tenían un listado de los temas, pero no el número de página. Y entonces, pues no estamos cumpliendo con la indicación, porque la indicación dice un índice. ¿Mm? Y el índice tiene que tener el número de página. Entonces, bueno, vayan siguiendo las indicaciones como se van solicitando. Recuerden que, bueno, yo estoy disponible en el chat si tienen alguna duda, este, que surgió después de la sesión, porque hay veces que en la sesión no hay oportunidad de responderlas porque no sabían que tenían esa duda hasta que empezaron a hacer la actividad. Entonces, pues sin problema me escriben y yo puedo, responderles, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues esas son las observaciones. Entonces, en general, entonces, si ya en su caso particular impactan algunas de estas observaciones, pues aprovechen y ya durante esta semana 2, pues traten de mejorar con respecto a esas observaciones para poder mejorar no solamente la calidad de la actividad, sino pues sobre todo la evaluación, ¿no? Al mejorar la calidad, pues vamos a mejorar también la evaluación. Bueno, esas son nuestra retroalimentación general de la semana 1. Ajá. Estamos a muy buen tiempo de corregir, si es que tenemos por ahí algunas situaciones de mejora, entonces estamos a muy buen tiempo, todavía tenemos 3 semanas para poder mejorar estas cuestiones. Bien, entonces en esta semana los invito a participar en el foro Aprendiendo. En el foro Aprendiendo se están discutiendo algunos temas relacionados con el ecosistema, entonces los invito a que participen, aunque sea una participación. Recuerden que no hay que cubrir aquí un mínimo de aportaciones, pero bueno, sí es de importancia que participen dentro del foro. También recuerden sus actividades formativas, la 3 y la 4, sobre síntesis química y sobre biomas. Recuerden que son cuestionarios que se van a cerrar con la semana, es decir, el domingo que viene a las 11:55 de la noche y ya no hay forma de recuperarlas. Entonces, los invito a, con tiempo, irlas realizando. Y bueno, las actividades en las que nos vamos a enfocar en esta sesión son la actividad integradora 3, la química de los productos y la 4, que es mi ecosistema. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a iniciar con actividades, las actividades integradoras, sobre todo, primero, bueno, voy a empezar con la 3. Pero bueno, antes de que siga yo más, ¿tenemos alguna duda, algún comentario en particular? Dime, Jesús. Hola, asesora, buenas noches y buenas noches, Hola. compañeros. Yo solo tengo una duda con respecto a la actividad 3, que igual y nos la responde en un momento, pero leyendo los recursos y siguiendo la rúbrica, nos Sí. pide llenar una tabla con un número de artículos o productos de uso diario y en Ah, los recursos vienen algunos. así es. ¿Podemos utilizarlos de los recursos o tendríamos que buscar algunos externos que de igual forma utilicemos en nuestra vida diaria? Ah, claro, sí, sí puedes hacer uso de lo que viene en los recursos. Puedes utilizar esos mismos o si quieres buscar otros distintos, adelante, sin Ah, problema. ok.
Sí, Muchas gracias. sí. Bueno, muy bien. Entonces, okey. Bueno, entonces, si ya no hay más dudas, entonces voy a continuar. Ahorita, de todas formas, durante los ejemplos, pues, yo también voy a dar más ejemplos. Igualmente, si quieren utilizar estos ejemplos, pues, pueden. Y si no, pues, ya van a tener las herramientas para poder reconocer, esos productos hechos por polímeros, y ya ustedes ya van a poder buscar por cuenta propia algún otro, ¿de acuerdo? Entonces, sí, sin problema pueden utilizarlos. Entonces, bueno, esta actividad, es sobre los polímeros. Eh, los polímeros son productos que son muy comunes en nuestra vida diaria. Prácticamente, pues, yo creo que gran parte de lo que tenemos en casa son polímeros, telas, ¿no? Todos los tipos de plásticos, todos los tipos de recubrimientos de aparatos electrónicos. Entonces, a nuestro alrededor existen muchos tipos de estos polímeros. ¿Cuál es el problema con estos polímeros? Pues que muchos de ellos son producidos a nivel industrial y son muy difíciles de degradar. Sí, por ejemplo, los toppers, sí, en la cocina hay muchos ejemplos, ajá. Son muy difíciles de degradar al medio ambiente. Entonces, bueno, nosotros al utilizar tanta cantidad de polímeros, pues entonces estamos generando una gran cantidad de desechos, porque si bien hay algunos que pueden tardar muchos años con nosotros, como las carcasas de los celulares o de las computadoras, así es, también las bolsas de plástico. Hay unos que están con nosotros muchos años, pero hay algunos otros que solamente los usamos una vez y los desechamos, como ahorita están mencionando las bolsas de plástico, ¿no? Entonces, esa creciente producción y uso de estos polímeros, pues son responsables de estos parte de esta problemática ambiental, ¿no? Que ya estamos viendo más agravada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Pues van a realizar un documento, es un Word, en donde van a ir respondiendo los puntos. Aquí igual, por eso les comentaba que el orden es importante. Vayan siguiendo el orden que se les va indicando. Y estos planteamientos o preguntas están relacionadas con la química macromolecular. ¿Qué es la química macromolecular? Pues son sustancias o productos cuya molécula es muy de tamaño muy grande, por eso se llama macromolecular. Y ahorita vamos a explicar por qué son macromoléculas, por qué son moléculas tan grandotas. Ajá. Sí, así es, todo lo de unicel y todo eso también lo usamos una sola vez, ¿ah? Entonces, es lo que debemos de evitar, sobre todo, los polímeros que solamente utilizamos una vez. A lo mejor los que vamos a usar muchos años, pues bueno, ¿no? A lo mejor les vamos a dar un uso por mucho tiempo, pero estos, que vamos a utilizar solamente una vez, sí debemos de evitar el consumo. Por eso es importante, pues, conocerlos, ¿mm? Bueno, entonces, como decía su compañero, van a elaborar una tabla. La tabla tiene 3 columnas. Ahorita vamos a mostrar cuáles columnas. Y en esa tabla van a integrar 4 productos, los productos que ustedes quieran. Pueden ser, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, como lo acaban de mencionar, como las bolsas, en donde guardamos los alimentos, sobre todo, donde nos venden la carne, las verduras, el huevo, entonces todo lo que compramos generalmente para comer viene en una bolsa de un solo uso, ¿no? Textiles, por ejemplo, todos los tipos de telas, tanto de ropa como de ropa de cama, como de recubrimientos de sillones, de colchones, de autos, etcétera, ¿ah? Aparatos electrónicos, sobre todo todas las carcasas, ajá, de las computadoras, de los celulares, de las televisiones. Envases, los envases de muchos tipos, de muchos productos, por ejemplo, de nuestros productos de higiene personal, los champús, las cremas, los desodorantes, los envases de productos de limpieza, el cloro, los limpiadores de piso, limpiadores de la estufa, de vidrios, etcétera. Entonces, todos esos envases que tenemos en casa, ustedes nada más chequen en su casa todos los tipos de envases que tienen. Entonces, todos esos envases, ajá, los cepillos de dientes, los cepillos de cabello, ajá, este, son plásticos, ajá. Entonces, vean cómo en casa hay muchos tipos
de polímeros. Y pueden ver ustedes también que en los envases, por ejemplo, hay diversidad. Pueden ver los envases que son muy frágiles, que son muy de plástico muy delgado, muy suave, ¿no? O pueden ver los envases que son muy duros, sobre todo los que son, por ejemplo, de productos cosméticos, que tienen que tardar más tiempo, que tienen que estar más protegidos. Entonces, todos esos tipos diferentes de plásticos, esas texturas, esas resistencias, esa fragilidad, ¿no? La resistencia al calor y todas estas características que tienen, pues hace que tengamos un montón de polímeros diversos, ¿no? Entonces, en la casa hay muchos tipos de polímeros. Ajá, exactamente, en el calzado, en la suela, sobre todo. Bueno, si el calzado no es de piel, pues también todo es sintético. Ajá, y si es de piel, pues la suela generalmente suele ser de algún tipo de caucho, de plástico. Ajá, entonces hay mucho tipo de polímero, entonces tienen mucho de dónde escoger. Ajá, entonces van a escoger 4 productos. De cada producto van a describir de qué está hecho el producto, es decir, de qué polímero. Ahorita vamos a explicar precisamente esa parte química, el polímero que lo constituye, y van a indicar si el producto se obtiene por una reacción, por adición o por una polimerización por adición o una polimerización por condensación. Solamente hay 2 tipos de polimerización para que lo consideren y no vayan a equivocarse en su tabla, porque esa es una de las también de los problemas más frecuentes, que además de adición y condensación, ponen algún otro tipo de polimerización y no las hay. Solamente son esos 2 tipos, las opciones que pueden poner. ¿Qué dice? Ajá, de los carros también. Sí hay varias piezas mecánicas de los motores que también son, plásticos o parecidos a estos y que también son polímeros, ¿vale? Bueno, ¿cómo es la tabla? La tabla es así. La tabla tiene 3 columnas. En la primera tabla van a poner los productos. Aquí donde se indica producto 1, 2 y 3, ahí van a poner el nombre del producto, del objeto. Puede ser, por ejemplo, una camisa, un pantalón, un zapato, un tenis, una blusa, una llanta, un celular, una computadora, un cepillo de dientes, un topper, todo lo que acaban de mencionar. Aquí va el nombre del producto. Entonces, cada quien pues va a elegir, ¿no? En la cocina, por ejemplo, todos los utensilios que usamos para voltear, las espátulas y todo esto, las cucharas y todo lo que se usa para cocinar, pues generalmente son plásticos que son resistentes al calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ponen el nombre del producto que ustedes eligieron. Entonces, hay un montón de productos de donde ustedes pueden juguetes, por ejemplo, ¿no? Si tienen niños en casa, pueden ver que hay muchos tipos diferentes de plásticos. Entonces, hay unos que son rígidos, hay unos que son más elásticos, más suaves, más, especiales para bebés, ¿no? Entonces, todos estos entran dentro del nombre del producto. En el tipo de polímero, ahí van a poner cómo se llama la molécula específica. Por ejemplo, polietileno, PVC, PET, algodón, seda, porque ahorita vamos a ver que hay varios polímeros, algunos también pueden ser naturales. ¿Ah? Aquí el nombre del polímero, aquí se va a poner, es decir, el nombre de la molécula. Y aquí en el tipo de reacción, la última columna, solamente tienen 2 opciones, o polimerización por adición o polimerización por condensación. No hay otra alternativa, solamente 2. ¿Y esto cómo lo van a saber? Pues no podemos dar uno por uno porque existen muchísimos polímeros. Todo el tiempo se están descubriendo muchos polímeros, como se necesitan diferentes propiedades. Entonces van creando diferentes, algunos que son más elásticos, algunos son más fuertes, algunos son más resistentes, algunos son más resistentes al calor, etcétera. Entonces, como existen muchos, pues no podemos describir uno por uno, ¿no? Entonces, aquí cada quien, conforme vaya eligiendo el producto, va a elegir determinado polímero y entonces, pues mediante investigación, pues van a determinar si esa reacción es por adición o por condensación, que ahorita voy a explicar qué es. Entonces, bueno, si hiciéramos un ejemplo, como el ejemplo que tengo aquí abajo, tengo el producto es la bolsa, es decir, el producto se refiere a lo que nosotros tenemos en nuestras manos ya como objeto, ajá.
El tipo de polímero es el polietileno, es decir, es de lo que está hecha la bolsa. Entonces la bolsa está hecha de polietileno, ese es el polímero. Y el tipo de reacción de polimerización es por adición. Solamente tenemos dos opciones, adición o condensación. En este caso, pues es una investigación, investigas cuál es el tipo de reacción y ya te dice que es la adición. ¿De acuerdo? Igualmente, para que ustedes estén seguros que es un polímero, entonces también pues hay que confirmarlo, hay que corroborarlo e investigar si efectivamente el producto que yo estoy sugiriendo o que yo estoy planeando integrar, pues efectivamente esté hecho de un polímero y que ese polímero efectivamente sea una molécula de tipo polimérico. Ahorita vamos a explicar qué es. ¿Ah? Bueno, ya que tengan su lista de 4, se escribe el nombre completo porque luego puede haber algunas variaciones. Ujú. Entonces, se pone completo policloruro de vinilo, que se viene siendo, por ejemplo, el PVC, pero se escribe completo el nombre, porque puede haber alguna variación. Por ejemplo, el PET eh, se parece un poquito químicamente al polietileno y el nombre empieza igual, nada más que se tiene que poner completo para que se entienda cuál es cuál. ¿Mm? El PET es más rígido, es el que utilizamos para las botellas de refresco o agua. Y el polietileno es el que se utiliza para las bolsas de plástico, es mucho más suave. Entonces, hay diferencias. Entonces sí hay que ponerlos completos para que no haya ahí algún problema. ¿Sale? Bueno, ya que tienen su lista de 4, entonces solamente van a seleccionar uno. Eh, puede ser el que más les llame la atención, puede ser el que más ustedes detecten que se use más, que sea más común, ¿no? Más frecuente, o cualquier cualidad que ustedes encuentren y que quieran investigar más sobre ese, pues solamente eligen uno. Ya que lo hayan elegido, van a dibujar su molécula, así como las moléculas que ustedes ya dibujaron en su actividad integradora 1. Aquí también van a dibujar moléculas, nada más que en este caso van a dibujar dos. El primero va a ser el monómero, que ahorita vamos a explicar qué es el monómero, es la unidad más pequeña que forma al polímero. Y en el segundo dibujo van a dibujar cómo se vería ya el producto final ya después de la polimerización. Entonces, pero son moléculas, ¿de acuerdo? Ahorita mostramos algunos ejemplos. Dime, Selena. Disculpe, maestra, en el caso de donde dice que dibujemos lo de la molécula, no hay problema si se llegara a sacar del internet y se cite o nosotros lo tenemos que hacer. Ah, ok. Sí, sí se tiene que investigar porque, bueno, claramente ustedes no se van a saber la fórmula. Entonces sí lo van a consultar. Generalmente esas fórmulas no se citan porque esas fórmulas son universales. O sea, la fórmula tiene que ser igual en cualquier libro que lo consultes y no es propiedad de ningún autor, ¿no? Solamente te la está mostrando cómo cómo se, este, la estructura de esta La- molécula. Pero ¿no? sí tienen Como que se... ajá, Ah, ok. pero sí hay que investigar, ¿sale? Ah, ok. Gracias, maestra. Sí. Bueno, entonces los dibujos sí pueden ser a mano. Entonces, igual quien no quiera hacerlo digital, se puede hacer de las dos formas, digital o a mano. Digital sería en algún programa, por ejemplo, puede ser en Word, en PowerPoint, en Paint. Y quien sepa utilizar otro tipo de programas, ¿no? Por ejemplo, se me fue el nombre ahorita. Bueno, algunos que son especiales para diseño, pues ustedes pueden utilizar el que quieran, pero si no se les facilita hacer esta parte, pues pueden hacerlo a mano sin problema, le toman foto y suben la foto. ¿De acuerdo? Entonces eso no, pero sí la condición es que sea su dibujo. Se van a basar en uno que ya existe, ¿sí? Porque bueno, si no, ¿cómo ustedes van a saber la fórmula? Entonces sí se tienen que basar en uno que ya exista, pero que se note que lo hicieron ustedes, que no es una imagen copiada y pegada, sino que ustedes lo, lo diseñaron, ¿de acuerdo?
Una vez que tengan ya su tabla con sus productos y sus dibujos, sus esquemas, entonces ya van a poder ya pasar a la parte final de la actividad. Van a explicar las siguientes preguntas. Cada una de las preguntas tienen que ser respondidas en una extensión de 8 a 12 renglones. Recuerden que es importante la extensión. En la primera van a explicar la diferencia entre polimerización por adición y condensación. En la segunda van a explicar el impacto ambiental de la producción de los productos que ustedes eligieron. Recuerden que dije que varios de estos polímeros tienen un impacto importante en el medio ambiente cuando se desechan. Y van a explicar cuáles son las consecuencias de los microplásticos en la salud humana. Todas las preguntas tienen que ser respondidas con una extensión de 8 a 12 renglones. Recuerden que, bueno, para responder cualquiera de estas preguntas necesitan una fuente confiable de donde puedan obtener esta información y esas fuentes tienen que ser referidas en las referencias, de acuerdo al manual de citas y referencias. Una vez que ya tengan su documento, pues verifiquen que tengan todo, su portada tiene que tener todo, sus datos personales, su grupo, su asesor virtual, su tutora, los datos que quieran incluir. Después de la portada viene la tabla, es importante tener orden, la tabla con los productos, 4 productos, la información sobre el compuesto seleccionado, a esto se refiere con los esquemas, el esquema del polímero como el esquema del monómero, las respuestas a las preguntas 3, que habla sobre el impacto del uso de los productos y los microplásticos, y las fuentes de información. En este caso, las fuentes tienen que ser citadas de acuerdo al manual de citas y referencias. Recuerden que si no tienen las características que se está indicando, pues se va a penalizar un poquito dentro de la evaluación. Uno de los errorcitos más frecuentes dentro de las referencias es que indican la fecha de consulta. Si ustedes revisan el manual, no se indica la fecha de consulta. No hay ningún ejemplo en donde se esté haciendo referencia a la fecha de consulta. La única fecha que se hace referencia es la fecha de creación del recurso, pero no la fecha de consulta. Entonces, para que si lo seguían haciendo, ya lo vayan omitiendo, porque ya según el manual actual, 2023, es el más actual, no se incluye esta fecha. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí voy a hablar sobre qué son los polímeros para que podamos entonces reconocerlos y saber identificar cuáles pueden utilizar y cuáles no. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué son los polímeros? Gracias. Como ustedes ven aquí en la imagen, los polímeros están formados por una repetición de unidades. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades son estas que están representadas aquí por bolitas. Entonces, cada una de estas bolitas, si observan, se repiten y se repiten muchas veces y entonces nos van a formar moléculas más grandes. Cada una de estas bolitas o unidades de por sí ya es una molécula, o sea, ya son moléculas pequeñas, pero esas moléculas pequeñas se unen con otras más y entonces me forman moléculas de mucho mayor tamaño y a veces muchísimo más grandes que esta. Esta no es de las más grandes que puede haber, hay unas mucho más grandes que están formadas por la repetición de miles de veces estas unidades, entonces pueden ser muy grandes. Ajá. Entonces, bueno, esta unión de muchas unidades, al repetirse, se le llama polímero. Recuerden que el prefijo poli significa varios o muchos y me está indicando que hay la unión de muchas unidades pequeñas. Entonces, ¿cuáles son las unidades pequeñas? Pues cada una de estas bolitas. Esas bolitas en realidad son moléculas que están formadas por átomos, como estas moléculas que ustedes dibujaron en su actividad integradora 1. Nada más que aquí se representan por bolitas para que sea más sencillo de observarlas, pero en realidad son moléculas. Entonces, como definición, pues los polímeros son moléculas de alto peso molecular, son moléculas grandes, como la que vemos aquí en negro, la más grande. Entonces, ¿por qué son grandes? Porque se van uniendo se van formando por la unión de unidades más pequeñas. Entonces, esas unidades se van repitiendo
y me van formando ya entonces una molécula de mayor tamaño. La molécula pequeña, la más chiquita, o la unidad que se va repitiendo, es esta, en este caso sería la bolita solita, eso se llama monómero. Eso es lo que les está pidiendo que dibujen, un monómero. En este caso no van a dibujar una bolita, ¿no? Recuerden que la bolita nada más es para representar, pero en realidad es una molécula que tiene una estructura determinada. Ahorita vamos a mostrar algunos ejemplos. Este monómero se va a repetir n veces. N veces puede ser 3 veces, puede ser 5 veces, puede ser 10 veces o puede ser miles de veces. Entonces podemos tener una repetición de miles de veces esta unidad y entonces vamos a tener un polímero. Entonces el polímero está formada por la repetición de una molécula o unidad más pequeña que se llama monómero y el polímero, por lo tanto, es una molécula de alto peso molecular y se caracteriza porque es muy grande. Entonces, voy a salir un poquito de esta presentación. Por ejemplo, si yo tengo esta unidad, ese es un monómero, ¿no? Porque nada más es uno. Pero si se empieza a unir con otros iguales a ella, entonces tengo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente más unidades. Entonces voy a ir formando un polímero. Pero vean cómo se va formando. O sea, químicamente se le va agregando otra y luego se le va agregando otra. Para que yo pueda unir estas unidades o monómeros, necesito algo que las una. Y en química a esto se le llama enlace químico. Entonces, entre cada una de estas moléculas hay una fuerza que los une. Entonces, estas ya están unidas. Aquí ya tengo otra unida. Tenemos otra y otra, y etcétera, ¿no? Cada uno de esos enlaces azulitos, esos son los enlaces químicos que me van a permitir la unión de una tras otra. Si no se forma el enlace, yo no puedo formar la unión, porque si no, ¿qué fuerza mantendría unidas a las moléculas? ¿De acuerdo? Entonces, ya cuando están unidas las moléculas pequeñas, que son las unidades o monómeros, están unidas por estos enlaces, entonces ya a todo esto se le conoce como polímero. Ya la unión de las unidades pequeñas. Y la unidad chiquita ya es un monómero, ¿vale? Entonces, esta formación de los enlaces que me permiten que se unan las unidades pequeñas, esto es una formación de un enlace. A esta formación de enlace es lo que conocemos como polimerización. ¿Por qué se llama polimerización? Porque me está permitiendo formar el polímero. Y entonces ese proceso de polimerización es el proceso de formación de ese enlace, cada uno de esos enlaces, que me va a permitir seguir creciendo la cadena. Si queremos, podemos seguir creciendo la cadena. Por ejemplo, si hay oportunidad de formar otro enlace, pues se une otra molécula aquí, ¿no? Y entonces uno otra molécula con su respectivo enlace. Y entonces a eso le llamamos polimerización. Pero cada una de estas moléculas tiene en realidad una estructura química. No son bolitas como estamos viendo aquí, tiene una estructura química y de acuerdo a ese tipo de estructura química respectiva,
pues por eso vamos a tener un número muy grande de polímeros distintos, porque cada uno de estos polímeros pues tiene un tipo de estructura química diferente. Entonces, pues se van a ver así como ahorita vamos a ver. Déjenme cambio de presentación. Por ejemplo, así, ¿no? Entonces vean como aquí ya no es una bolita, aquí ya es una molécula que ya se le ve forma. ¿Cómo sé que es un polímero? Porque se forma por la repetición. Vean aquí hay uno, aquí en medio está el enlace que les dije, se forma otro, aquí hay otro enlace y se pega otro, y vean como aquí en las orillas tiene otros enlaces y esos enlaces permiten que se pegue otro y otro y otro. ¿Ah? Entonces esa es la repetición. Entonces a esto nos referimos cuando son moléculas. La molécula chiquita, la unidad, la que se repite es el monómero y ya todo en conjunto ya se denomina polímero. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, el polímero que están viendo aquí ustedes es el caucho, es este que está aquí. El caucho se obtiene de manera natural de algunas especies, de una especie en particular de árbol. Este es un polímero tipo plástico y esta es su fórmula química y entonces en conjunto sería el polímero y cada una de las unidades sueltas o solitas sería un monómero. ¿De acuerdo? Bueno, pero antes de irme para allá, vamos a ver que hay diferentes tipos de polímeros. Ustedes pueden elegir el que quieran porque finalmente no está, este, dentro de las indicaciones no está determinado qué tipo de polímero pueden usar. Hay diferentes clasificaciones de polímeros, pueden ser en cuestiones químicas, en cuestiones de producción, de uso, etcétera. Pero una de las clasificaciones que me pareció más sencilla para que ustedes la puedan manejar, pues es según su origen. Podemos tener tres tipos: naturales, semisintéticos y sintéticos. Los naturales son totalmente producidos por algún ser vivo, llámese planta o animal. También pueden ser de origen mineral. Y por ejemplo, uno de los polímeros naturales más usados, pues es el caucho, que les acabo de mostrar en la otra imagen que es obtenida de los árboles. Otros polímeros naturales también los utilizamos, también son muy importantes para nosotros porque los utilizamos como alimento. Pueden ser, por ejemplo, las proteínas y el almidón, que son componentes importantes de los alimentos y que para nosotros son importantes fuentes alimenticias. Esos son polímeros naturales. ¿Ah? Los polímeros semisintéticos, como su nombre lo dice, son semi, porque solamente una parte de ellos es natural y la otra parte es sintética, es decir, son obtenidos de manera natural, pero son modificados a nivel industrial para poder obtener algunas otras propiedades que sean más útiles o de acuerdo a lo que se necesita. Un ejemplo es el mismo que el anterior, es el caucho. El caucho se le pueden hacer modificaciones químicas, que es la vulcanización, y entonces nos da como producto un caucho que se llama caucho vulcanizado. Entonces originalmente era natural, pero al llevar a cabo esta reacción se forma el caucho vulcanizado. Este caucho se utilizaba inicialmente para hacer las llantas, ahorita ya se pueden utilizar otro tipo de polímeros, pero los primeros autos y muchos años se siguió usando este caucho. Y esta reacción se da, o este proceso de transformación se da cuando se hace reaccionar este caucho con azufre a altas temperaturas. Esto lo hace más resistente, incluso cambia de color, porque el caucho natural es blanco. Este cambia de color, se vuelve más elástico, más resistente, y entonces esto hacía que las llantas pues resistieran la fricción resistan, ¿no? La fricción y el uso común. Entonces, esto lo hace más resistente. Entonces, el caucho vulcanizado es una modificación del caucho natural y eso lo hace que sea un polímero semisintético. Es decir, ya no es natural en su totalidad, sino que ya fue modificado o manipulado por el hombre. Y los polímeros sintéticos son los que son totalmente sintéticos. ¿Qué quiere decir? Que son totalmente creados en la industria por el hombre
Y estos son los que generan, pues, la mayor problemática ambiental, porque estos son los que en su mayoría no se pueden degradar, tardan incluso cientos de años en degradarse, y entonces generan una importante, fuente de contaminación. Entre algunos ejemplos tenemos el polietileno, el nylon, perdón, que es una fibra, es una tela, y el poliestireno, que también se puede utilizar, en tipo plástico o también se puede utilizar como tela, ¿de acuerdo? Entonces, esos son algunos ejemplos de polímeros que son totalmente sintéticos, es decir, son creados en su totalidad por el hombre. Entonces, ahí vamos teniendo más ejemplos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el caucho y aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, de los naturales tenemos celulosa y almidón. La celulosa la podemos aprovechar para hacer papel, perdón, o se puede utilizar o de manera natural se encuentra en los troncos o en los tallos o en las partes duras de las plantas. Tenemos al almidón, por ejemplo, que encontramos en las papas, en el arroz, en los cereales en general, y es un alimento importante para nosotros, nos sirve de alimento. Y dentro de los sintéticos, por ejemplo, tenemos los plásticos, termoplásticos porque resisten el calor, como el polietileno, los termoestables, que resisten todavía más altas temperaturas, incluso no directo al fuego, pero sí que estén en contacto ya con otros utensilios. De estos se hacen, por ejemplo, estos utensilios para voltear la comida, como las espátulas, por ejemplo, ¿no? Ajá, también el almidón. Ahorita, pues, ya no se usa mucho para, bueno, ahorita las nuevas generaciones ya no conocen ese uso, pero sí, se usaba para planchar, ajá. Las fibras, por ejemplo, el nylon y el tergal. También podemos incluir la seda y el algodón, nada más que la seda y el algodón son naturales, pero finalmente no dejan de ser fibras, ajá. Y los elastómeros, se llaman así porque son muy elásticos, se usan para hacer telas, sobre todo telas especiales, por ejemplo, para ropa deportiva, ¿no? Que sea muy especializada. Por ejemplo, el neopreno. Entonces, aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Polietileno, baquelita, nylon, tergal, neopreno, entonces hay algunos más, el PVC que ya mencionaron, entonces hay muchas alternativas, pueden utilizar estas o las que tengan en sus recursos o las que ustedes quieran investigar. ¿De acuerdo? Ahora vean cómo aquí tenemos la repetición, vean cómo se repite, vean cómo la característica básica de estos polímeros es que hay una repetición. Vean, se ve claramente cómo tenemos un patrón y ese patrón se va repitiendo. Ajá. Entonces, la parte más pequeñita es un monómero y ya cuando están unidas varias de esas unidades ya vamos a tener un polímero. Esta de acá arriba es el almidón. De aquí de la derecha es el caucho y de aquí abajo es una proteína. Las proteínas son muy importantes tanto para nuestra alimentación como para nuestro funcionamiento corporal. O sea, todo nuestro cuerpo funciona a partir de las funciones de proteínas, entonces son muy importantes para nosotros, pero bueno, no tienen implicaciones ambientales, o sea que podemos decir, ambientalmente afectan en tal proceso, ¿no? Entonces yo les recomiendo que utilicen polímeros sintéticos o semisintéticos, que son los que están generando pues las problemáticas ambientales. Aquí para que se vea mejor, este es el almidón. Vean cómo esta es la unidad cuando está en negrito, pero cuando se empieza a unir ya se ve en azul y vean cómo se unen una tras otra mediante estos enlaces. Esto de aquí en medio es el enlace que lo une y entonces eso es lo que se conoce como polimerización y eso es lo que me estaría permitiendo que se forme la molécula de cada vez mayor tamaño. Entonces el almidón se caracteriza porque puede formar moléculas de hasta unos 60,000 unidades. Entonces imagínense esta unidad repetida hasta 60,000 veces. Entonces pueden ser moléculas muy, muy grandes. Entonces esa es la característica. Lo que se tienen que fijar precisamente es que sea una molécula grande. Si ustedes observan que son moléculas pequeñas, pues entonces no corresponde a un polímero, por ejemplo. Estos que están aquí
no son polímeros para que no cometan el error de incluirlos dentro de su tabla. ¿Por qué? Porque son moléculas muy pequeñas. Y una condición de un polímero es que son moléculas muy grandes porque son formadas por la repetición de muchas veces una molécula de menor tamaño. Entonces, algunos de los ejemplos que suelen colocar de manera incorrecta son estos. Por ejemplo, aquí tenemos el agua, H2O, tenemos 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Es una molécula muy pequeña, no puede ser un polímero. Tenemos aquí, por ejemplo, el ácido clorhídrico, un átomo de hidrógeno con un átomo de cloro. Es una molécula muy pequeña, tampoco puede ser un polímero. Aquí abajo tenemos cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal común, la que consumimos con los alimentos. Un átomo de sodio con uno de cloro, entonces no puede ser porque es una molécula muy pequeña. Y este es el dióxido de carbono. 2 moléculas de oxígeno, una de carbono, nada más, 2 átomos, perdón. Ajá. No, estos no son. No, estos no son, ni monómeros ni polímeros. Estos simplemente son moléculas. No corresponden dentro de la clasificación de polímeros. Ajá. Entonces, por eso les digo que no son polímeros. O sea, no, estos no los pueden usar, porque no sería correcto que los incluyeran dentro de su actividad porque no son correctos. Los correctos son los que tienen una repetición, como la que vemos aquí. Entonces, por eso, antes de incluirlos dentro de su tabla, para que no se equivoquen, investiguen específicamente si esa molécula es un polímero, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan el almidón es un polímero, pues entonces van a tener la información que les va a decir el almidón es un polímero que se forma a partir de moléculas de glucosa y se produce en células de vegetales, por ejemplo. Entonces, ahí ya les va a estar diciendo la definición que sí es un polímero. Entonces, busquen, si tienen dudas, busquen específicamente si el material que ustedes quieren usar es un polímero, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí hay otro ejemplo. Este es un polímero sintético, es un polímero muy utilizado, es el polietileno. Lo utilizamos se utiliza sobre todo para la producción de bolsas de un solo uso. Y vean cómo tenemos a la molécula pequeña, es esta sería el monómero, es la unidad. Y ya la repetición, vean cómo la molécula se hace más larga. Esta sería el polímero. Vean aquí estos signos, estos símbolos que tiene aquí en los costados, tanto a la derecha como a la izquierda de la molécula, que están aquí. Eso significa que la molécula sigue creciendo, o sea, tanto para un lado como para el otro se pueden seguir uniendo moléculas y eso me estaría permitiendo que la molécula siga creciendo a los lados. Entonces, este es un ejemplo de la molécula que pueden dibujar. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que dibujen cómo es la unidad y que dibujen después cómo se va repitiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es en cuanto a la actividad integradora 3. Ya nada más me gustaría hacer algunas precisiones sobre la 4 y ya en la sesión que viene del viernes, entonces ya termino de profundizar esta parte de los polímeros y pero para no dejar tampoco la 4 así sin explicación, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, bueno. Ya nada más con respecto a la 4, igual ya profundizaremos en la sesión del viernes, pero bueno, para que lo tengan ahorita en mente quien no ha revisado esta actividad, su actividad importante de la actividad integradora 4 es un video. Entonces, ese es el producto que se va a entregar, un video, y la liga pues tiene que ser entregada en un documento Word. Ya saben, se pega la liga, como lo hicieron con su infografía, y entregan su documento Word. En el video tienen que tener ciertas características que nada más me gustaría resaltar para que lo tengan en mente. En este caso, el video tiene que tardar de 4 a 5 minutos. Cuiden la extensión. En este caso es en tiempo, no es en renglones. Pero cuiden esta extensión. Es importante ceñirse a ese tiempo. Si se pasan un poquito, bueno, no hay problema.
siempre y cuando estén cumpliendo con los puntos que se están indicando. Lo que sí no debería de ser es que tarde menos tiempo, porque si tarda menos significa que no hay una investigación suficiente como para profundizar más. Entonces, que no tarde menos. Puede tardar un poquito más, pero que no tarde menos de 4 minutos, ¿de acuerdo? Otra condición es que su voz se debe de escuchar. Aquí el contenido se tiene que explicar de manera verbal. Entonces, ese es uno de los requisitos. Tengo que poder escuchar su voz para poder evaluarlos. Y también tienen que salir a cuadro. Es muy corto el video, entonces pues no creo que genere mucho problema salir unos 4 o 5 minutos a cuadro. Entonces, para que yo pueda, esto es para corroborar, ¿no? Cuando ustedes se presentan y se pueden ver a cuadro, pues yo puedo verificar que ustedes son los autores de su actividad. ¿Qué van a hacer? En realidad es breve la información, pero sí tienen que hacer una investigación. Van a describir el ecosistema en donde viven, puede ser tanto su municipio como su comunidad, su municipio, su estado, su ciudad, ¿no? Más pequeño su ciudad, su estado. Traten de hacerlo lo más cercano a su entorno para que ustedes puedan describirlo desde su experiencia. Van a explicar el clima y la biodiversidad. Van a describir interacciones ecológicas que hay en dicho entorno. Eso ya lo vamos a explicar más a profundidad en la sesión del viernes. Pero bueno, las interacciones se refiere a cómo los seres vivos que están en ese ecosistema se relacionan. Y van a describir un servicio ecosistémico, es decir, para qué sirve el ecosistema que ustedes van a presentar. Pueden ser de 4 tipos: de soporte, de provisión, de regulación o cultural. Generalmente los más comunes que tenemos a la mano son los culturales, donde podemos ir a hacer día de campo, a correr, a convivir con la familia, etcétera. Pero bueno, tenemos otros ecosistemas que de todas formas os vamos a explicar con mayor profundidad en la siguiente sesión. Me preguntaron por aquí una cosa, espérenme tantito. Sí, el video no especifica de qué forma. Yo sugiero que hagan una presentación, así como las presentaciones que se hacen para estas sesiones. Es más, sería más fácil porque eso les permite a ustedes seguir una secuencia y que no se equivoquen y que no se les olvide. Entonces, yo sugiero una presentación, pero no es requisito porque no está dentro de la rúbrica. Entonces, quien no quiera o quien no considere necesario hacer una presentación, se puede basar en puras imágenes, ¿no? A lo mejor puras fotos del entorno que ustedes están describiendo para que se vaya viendo lo que están describiendo. Pero sí sugiero que tengan un apoyo visual. O sea, no salgan solamente ustedes a cuadro, sino porque esto dificulta el entendimiento, ¿no? Siempre algo visual nos está facilitando entender las cuestiones, ¿ok? A ver, espérenme tantito. En Canva, la aplicación en sí te da la opción de salir a cuadro, pero déjame buscar entonces un recurso a ver si hay donde lo explique. Jesús. Hola nuevamente. Sí, dime. Yo anteriormente para mis presentaciones, o sea, hago todo en Canva Ajá. y ya grabo desde Zoom mi video y pues ya salgo a cuadro. ¿Así está bien? Sí, claro, claro, claro. Así es. Por ejemplo, esa es Ok, una herramienta que menciona sí, Jesús. es Zoom permite muy grabar a fácil de cuadro. usar. Sí, es muy fácil de utilizar y se me Así, facilita. así es, por ejemplo. Y también en celular te deja, ¿no? Salir a cuadro. Sí, muchas gracias. Ok. Sí. Por ejemplo, otra opción, Dulce, ahorita que me estoy acordando, es esto que estoy haciendo yo ahorita. Yo, por ejemplo, utilizo Meet. Ajá, ahorita estamos en Google Meet. Y ya los celulares modernos te permiten grabar pantalla. Entonces puedes hacer la sesión, puedes grabar a la vez la pantalla. Y Zoom tiene, si te fijas en las herramientas de abajo, tiene la opción de cámara. Ujú.
Entonces te deja abrir la cámara y ahí mismo te vas a ver. Entonces también Meet es una opción, Zoom es una opción que ya te dijo tu compañero. A ver, déjame ver, yo aquí tenía otras, aquí está. Hay otras herramientas. Solamente hay que buscar que sean compatibles con celular. Y Canva es uno de los que más utilizan. Entonces Canva también te deja, cuando la opción de video te deja grabar a cuadro y también te permite usar celular. Ajá, de todas formas, si hay algún tutorial, pues lo voy a buscar y lo comparto. ¿De acuerdo, Marlene? Muy bien, pero sí son, sí, de nada. Sí son las condiciones, tienen que salir a cuadro y tienen que, explicar la información de manera verbal. ¿De acuerdo? Ya en la sesión del viernes ya explicaré a profundidad, pues, qué son los servicios ecosistémicos y qué son estas relaciones entre especies para que puedan, identificarlas y las puedan describir. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ya no? Ok. Bueno, si ya no hay dudas, entonces, pues nos estaremos viendo en la sesión del viernes. Les envío su invitación. Y bueno, pues por hoy sería todo. ¿De acuerdo? Pues que descansen. Nos vemos el viernes. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.